Porque si nos reunimos a hablar de Jesús, vienen, nos apuntan con armas largas y te ponen a repetir, ¿qué fue lo que tú cantaste? ¿En verdad tú has decidido seguir a Cristo? Niégalo o te mato. Yo me pongo a pensar eso. Niégalo o te mato. ¿Qué decisión vas a tomar? Es muy fácil decirlo ahora. Claro, Jesús, que me maten, me voy para el cielo. ¿Será eso una realidad de verdad en nuestras vidas? Esperemos en el Señor que sí, que el Señor nos dé esa fortaleza, que sí. Nuestra vida coge riesgo por solamente mencionar el nombre de Cristo. Tengamos la valentía nosotros de decir, yo no vuelvo atrás. Yo sigo a Cristo. Aunque se me vaya la cabeza. Aunque me ahorque. Eso es lo que nosotros debemos tomar más en estos tiempos en el que tenemos que decidir a quién vamos a servir. Vamos a orar antes de iniciar con el tema de hoy. Le decía a los muchachos, me dice Josué, no Josué la que estaba diciendo, 2 horas de enseñanza. No, yo no voy a durar 2 horas. Yo dije que pretendo ser directo y breve en el tema, pero si duro 2 horas, me perdonan. Pero no, tranquilo. Déjame ver, 6:30, 6:35, como a las 9, más o menos. A las 9. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre bendito. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor Dios, porque Jesús murió en la cruz por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Gracias porque podemos cantar, he decidido seguir a Cristo. Y no solo eso, porque la vida vieja ha pasado y tú nos has transformado, Señor. Y en verdad, Padre Santo, que en nuestras vidas sea una realidad el no volver atrás. Habiendo Dios puesto la mano en el arado, queremos, Señor Dios, no mirar atrás, Padre eterno. Es en el nombre de Jesús, Padre bendito, que yo te ruego por tu palabra hoy enseñada a cada uno, Señor Dios, de estos jóvenes, para que tú nos hable, Padre bendito, a través de ellos. Tú, Señor Dios, use tu palabra para transformar nuestras vidas, para tener una determinación de servirte a ti, oh Señor. De seguirte a ti, Padre Santo. Sobre todo, Señor, en este mundo donde constantemente, Señor, nos están siendo bombardeados por filosofías de Satanás. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el libro de Josué una vez más. Vamos a leer solamente ahora en los versículos 14 y 15. Déjenme buscarlo acá porque el 24, Josué 24, 14 y 15. La versión que puse ahí es la de las Américas. Lo voy a buscar aquí para leerlo justo como está en nuestra pantalla. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora quiero leerlo en la otra versión de las Escrituras, en la que tenemos todos ahí. Solamente para que vean. En esta, en la que acabamos de leer, que está en nuestra pantalla, dice, y si os parece bien servir, y si no les parece bien servir al Señor.
Pero mira cómo dice la Reina Valera. Vamos a leerlo acá. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh, si esa frase se aplicara a nuestras vidas, fuera un éxito. Y yo creo que es una de las frases, la última que acabamos de leer: mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo vemos puesto nosotros en algunas casas que lo ponen ahí, y está bien. Está bien que uno en su casa tenga versículos, las escrituras puestos en la pared, en la nevera, donde sea, porque nos recuerda al Señor. Lo vemos puesto en rótulos en un carro, una guagua detrás. Pero la realidad es que la mayoría o una buena parte de las personas que ponen eso en su vehículo, en su casa, no están sirviendo a Jehová. No están sirviendo al Señor. Y esto es una decisión con relación al texto que cada uno en lo personal tiene que tomar de servir al Señor. Y nosotros estamos familiarizados con tomar decisiones. Desde el momento que nos levantamos, estamos tomando ciertas decisiones para nuestras vidas. Algunas decisiones son triviales y otras decisiones son decisiones que pueden afectar completamente nuestras vidas. Nos levantamos esta mañana y elegimos qué ropa ponernos. En algunos casos elegimos qué comer. En algunos casos, en otros no eligen, comen lo que haga su madre ahí. Pero en algunos casos elegimos qué comer. A mí me encanta eso, elegir qué comer, porque imagínense, ahí yo puedo optar por cocinar, optar por hacer lo que hice ahorita. No quería cocinar, me compré unos cuantos panes con queso y una chocorrica, ¿sabes? Las que son como así. Mire, yo estoy harto, eso fue como a las 2. Es como que él también hace eso. Pero constantemente estamos eligiendo desde que amanecemos. Los que trabajamos, los que van a la universidad, elegimos por cuál ruta irnos. Los que tienen vehículos, por cuál ruta irse. Igual también los que andamos a pie, por dónde irnos, por dónde hay menos tapones, por cuál es la ruta más rápida. ¿Verdad? Que van para la universidad, cuando van para los trabajos. Pero también hay decisiones mucho más importantes en nuestras vidas que afectan el resto de nuestras vidas, como por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué carrera voy a estudiar? Muchos aquí ya tomamos esa decisión, cumplimos una carrera, pero también pensamos, ¿qué maestría voy a hacer ahora? ¿Sí o no, colega? Es una decisión que puede afectar nuestras vidas, tanto en lo laboral como en lo económico y profesional. Pero también está la decisión entre nosotros todos los que estamos aquí jóvenes, menos el joven pastor aquí, allí el joven José que está, el papá de Chela allá atrás, menos todos jóvenes, pero la decisión de con quién me casaré es una decisión que también va a afectar el resto de nuestras vidas. Y esas decisiones son todas importantes, pero hay una decisión más importante que esas. Y es la que tocaremos en esta tarde. Es la decisión o la elección de a quién voy a servir. Durante la semana nosotros vimos varios textos de las Escrituras con relación al servicio al Señor y a quién voy a servir. Y vemos que constantemente el Señor pone como dos opciones para nosotros. Elige una o elige la otra. Y te dice cuál es la buena y cuál es la mala, pero nosotros somos lo que vemos. Por ejemplo, en Mateo, Albert, vimos el capítulo de Mateo 7, 13 y 14. O lo vemos, donde
el Señor nos dice, miren, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. A ver, ¿cuál es la puerta por donde muchos van? La ancha. ¿Por qué? ¿Por qué la gente elige la ancha? ¿Por qué? Está fácil. Está cómodo. En la ancha tú puedes hacer lo que te dé la gana. En la ancha puedes vivir como te dé la gana. En la ancha no tiene que darle cuenta a nadie, no tiene que darle cuenta a Dios. Pero ¿qué es lo que te dice el Señor? Mira, entra por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto, difícil camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué lamentable que son pocos los que eligen esto. Pero ¿qué más nos dice el Señor en Mateo, el capítulo 6? Mateo 6. No podemos servir a dos señores. ¿Qué nos dice Mateo 6? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Eso se aplica a otras cosas. Constantemente vemos esto. Mire, jóvenes, nosotros no podemos pretender estar con un pie aquí, con el Señor, pero con el otro pie en las cosas que están totalmente apartadas del Señor. Elige. ¿Cuál puerta vas a elegir? Estoy haciendo preguntas de que iniciamos, ¿verdad? ¿Cuál puerta vas a elegir? ¿Cuál Señor vas a servir? Y un texto ese texto me encanta y también me reta y me pone, como dice el versículo, a pensar. No como lo dice, que es en Primera de Reyes, el capítulo 18, 21. Elías, ¿se acuerdan esta historia de Elías? Elías llega donde a Acab con los 400 profetas de Baal, y el pueblo está totalmente desviado de Dios. Como dice el texto aquí, que puse la versión de las Américas para que se entienda un poquito más. Antes de leer esta, aquí en la Reina Valera, dice 1 Reyes 18, 21, nos dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí en la versión de las Américas nos dice: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo ustedes van a estar vacilando? ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos pensamientos? Como muchas veces estamos. ¿Hasta cuándo tú vas a estar entre dos opiniones? Decídete. No estés jugando con Dios y con el mundo a la vez. No estés jugando con Dios, siguiendo a Dios, pero a la vez siguiendo a los dioses ajenos. Eso es lo que está diciendo aquí al pueblo. Y dice las Escrituras que el pueblo se quedó, como están ustedes ahora mismo ahí. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. ¿Por qué no respondió ninguna palabra? Estaban reflexionando, estaban viendo, sí, estamos entre dos. Y con el Señor no hay término medio, jóvenes. Es o todo con el Señor o nada. Es hora de definirnos. En un mundo en el que estamos siendo bombardeados por tantas cosas, en las universidades, en los trabajos, a nuestro alrededor, por nuestros amigos, por nuestra familia, es hora de estar decidido. Decidido si vamos a seguir al Señor o nos volcamos totalmente al mundo. Pero no podemos estar en las dos cosas. No podemos estar en las dos cosas. Pero ahora en el texto que leímos en Josué, el capítulo 24,
podemos aprender varias cositas del pueblo de Israel. Y antes de ir allá, recuerden la historia de Josué, que empezó obviamente con Moisés. Josué empezó siendo un servidor de Moisés, un discípulo, por decir así, de Moisés, quien estuvo cerca del siervo de Dios llamado Moisés. ¿Y quiénes se acuerdan de Moisés aquí? Yo creo que todos se acuerdan de Moisés. Ni siquiera por la novela se acuerdan de Moisés, pero tienen que acordarse. Yo espero que se acuerden porque leyeron Éxodo, Levítico, el de Éxodo. Yo espero que se acuerden por la 2. Dice Lizardi que por la 2. Pero Moisés, el siervo del Señor, no pudo entrar a la tierra prometida luego de sacar al pueblo de Israel. Usted recuerda que el pueblo de Israel pecó mucho contra Dios por ser duros de corazón. Y hubo un momento en el que Moisés se enojó con ellos y desobedeció algo que Dios le dijo. Y Dios le dijo, no vas a entrar, Moisés, tú tampoco. Pero tenía que entrarle a alguien. ¿Quién se quedó? Aquel quien era el discípulo o el servidor de Moisés, Josué. Porque Josué era un hombre decidido a servir al Señor. ¿Y dónde podemos ver eso? ¿Se acuerdan cuando Moisés fue al monte a orar? Cuando el Señor le dio los 10 mandamientos en la tabla y todo eso. ¿Quién le cayó atrás? Josué. Aunque Josué no estaba donde él estaba, se quedó como por mitad esperándolo. Y yo no sé cómo fue. Yo me pongo a imaginar, porque la Biblia no me lo dice. Moisés duró 40 días, 40 noches por allá, sin comer. Estaba con el Señor, obviamente. ¿Qué más comida que eso? Y Josué estaba por ahí. Yo me imagino que por ahí había alguna matica o algo, alguna fruta. O sea, yo no sé. Pero Josué estaba ahí. Pero también se acuerda 12 espías que enviaron a reconocer la tierra de Canaán. Habían 12 espías, 12, a reconocer la tierra de Canaán. Y cuando vieron ahí que había un fruto y todo eso, cuando volvieron a dar el reporte, hubieron 10 de los 12 que dijeron, la tierra de verdad es buena, pero no vamos para allá. Porque allá hay unos tipos así, gigantes. Hay unos gigantes allá que si vamos para allá nos van a comer, nos van a devorar, nos van a... Imagínense, ¿ustedes se acuerdan de Goliat? Goliat tenía alrededor de unos 9 a 11 pies. Entonces, imagínense, yo he visto un tigre de 7 que yo lo miro así, yo le doy como por ahí. Es de 9 a 11 pies. Eso así fuerte. Wow, un pueblo entero. No, para allá yo no voy, dicen los otros 10. Pero hubieron 2 personajes en las escrituras, Caleb y el otro, ¿quién era? Josué, determinado a servir al Señor y porque había visto todos los milagros que el Señor había hecho. ¿Qué dijeron ellos? No sean así. El Señor nos ha entregado esa tierra. Vamos para allá y nosotros nos lo vamos a comer como pan. ¿Por qué Josué tenía esa potestad de hablar así? Porque él tenía fuerza. ¿Por qué? Porque él sabía a quién había creído. ¿Se acuerdan de la canción que cantaba? Él sabía quién era que estaba con él y quién iba a pelear por ellos. Era Dios. Ese Josué fue el que quedó siendo el líder de Israel. El que entró a Israel a la tierra prometida. Al que el Señor usó para movilizar todo el ejército de Israel a batallar y pelear y darle la victoria contra todos los reyes que más adelante vamos a ver en una lectura. Ese fue Josué. Ese Josué fue el que dio este discurso donde dijo, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y lo dijo con propiedad porque él lo sirvió por toda su vida. Murió con 120 años, señores. Y cuando él dijo eso ya estaba anciano, casi muriendo. Guió al pueblo como por 40 años en esa lucha. ¿Por qué? Porque él había decidido servir al Señor. Ahora, ¿qué aprendemos de esta historia de elegir servir al Señor? Número 1. ¿Quién es tu Dios? Sí. Es determinante saber quién es tu Dios, porque dependiendo de quién es tu Dios, a ese tú vas a servir.
Si no sabes quién es, vas a estar entre dos. O si sabes que no es el Dios verdadero, vas a servir al mundo. Estaba hablando no recuerdo con quién, con alguien sobre el Salmo 23, que las personas dicen: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Se acuerdan de ese salmo, verdad? Todo el mundo lo conoce, lo tienen abierto en sus casas, mucha gente. Y la pregunta es ese salmo, la pregunta que yo me puedo hacer a mí mismo y le puedo hacer a ustedes: ¿es verdad que Jehová es tu pastor? ¿Será Jehová mi pastor, de verdad? ¿Será Jehová mi Dios? ¿Quién es tu Dios, joven? Es importante estar claro de quién es el que gobierna mi vida, el dueño de mi vida, porque ¿cómo tú determinas cuál es tu Dios? ¿Qué es lo que te está gobernando? ¿Qué es lo que se adueña tu vida, de tu vida? ¿Acaso son los ídolos terrenales? Y ciertamente hay ídolos, lo que conocemos, las imágenes, las estatuas que adornan ciertos templos. Pero no me refiero simplemente a eso, porque yo creo que sepa yo, ninguno de los que estamos aquí nos vamos a postrar ante la Virgen María en nuestras casas. No sé, a menos que tenga un altar alguno escondido por ahí. Pero no me refiero simplemente a esos ídolos, sino a lo que nosotros convertimos. Las cosas incluso buenas que nosotros convertimos en ídolos en nuestras vidas. Me refiero a aquellos que dominan totalmente tu vida, por lo cual tú tomas decisiones importantes que te afectan. Aquellos que te dirigen a ti y te hacen ser como eres. ¿Acaso tu ídolo es algo bueno como los estudios? ¿O acaso tu ídolo es algo bueno también como el trabajo? Y le digo, estudiar es bueno, trabajar es bueno y el Señor quiere que lo hagamos. ¿Pero acaso es eso lo que te domina, lo que es tu ídolo? O peor aún, ¿será que tú eres tu mismo Dios? ¿Será que tú eres? Y esa es la filosofía que el mundo está poniendo. Haz lo que mejor te convenga. Haz lo mejor para ti. Confía en ti mismo. Uno ve mucho eso, ¿verdad? O sea, exacto, mi propio esfuerzo. ¿Se acuerdan de la enseñanza que dimos hace unos meses atrás del peligro de confiar en uno mismo, de nuestro corazón? ¿Eres tú tu propio Dios y por eso tú tomas tus propias decisiones y consultar al Señor? ¿Porque te sirves a ti mismo? Pensemos, ¿soy yo mi propio Dios? ¿O en verdad tu Dios es Jehová de los ejércitos? Tu Dios es aquel que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es aquel que se encarnó para venir a morir en la cruz por nosotros y resucitó para comprarnos por precio de sangre. Como nos dice 1 Corintios, el capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Qué nos dice ahí 1 Corintios 6, 19 y 20? ¿Quién lo puede leer? Alguien que lo pueda leer. Bueno. Pásale. Bueno, dale, David. ¿Qué nos dice ahí con relación a quién pertenecemos? Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este texto nos quita todos los pensamientos que andan por ahí de que yo me pertenezco a mí mismo, de que yo hago lo que yo quiero. Querido joven, si usted dice, si yo digo estar con Cristo y servir a Cristo, significa que ya yo no me pertenezco. ¿Ustedes ignoran que su cuerpo es de Dios? ¿Es templo del Espíritu Santo? El cual está en ustedes,
el cual tienen de Dios y que no son y que no soy de ustedes mismos? Por lo tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son ¿de quién? Mío, tuyo. No, de Dios. Piense, ¿qué aprendemos ahí? Y me encanta, ¿se acuerdan que leímos el capítulo 23 completo al principio del libro de Josué? Y es porque cuando Josué está hablando ahí, varias veces menciona lo siguiente. El versículo, por ejemplo, 5, él dice, y Jehová vuestro Dios. Más adelante sigue diciendo en el versículo 8, mas Jehová vuestro Dios. En el versículo 10, un varón de vosotros perseguirá 1000 porque Jehová vuestro Dios. El versículo 13 dice, sabed que Jehová vuestro Dios. Israel tenía que estar claro de quién era su Dios, porque dependiendo de eso, era que iban a servir a uno o a los dioses falsos. ¿Quién es tu Dios? Piensa. Número 2. Hay que considerar lo que Dios ha hecho por nosotros versus lo que los ídolos mundanos hacen por nosotros. Y ahí quiero que leamos desde el versículo 1 al 13 para que veamos lo que hizo Dios por Israel, que ahí hay un resumen completito desde Éxodo hasta aquí Josué, en estos 13 versículos. Y me encantaría que lo leamos acá. Presten atención. No lo puse ahí en la presentación, pero búsquenlo en su Biblia. Josué 24, 1 al 13 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Aquí empieza a hablar de Abraham, cuando Dios sacó a Abraham a la tierra que él le iba a dar. ¿Y se acuerdan que Abraham de esa escritura salió sin saber para dónde era que iba? Por la fe, dice Hebreos. Seguimos. Y yo tomé, dice Dios, a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyesen. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. ¿Se acuerdan cómo descendieron Israel a Egipto? Cuando hubo hambre, que José era el gobernador de Egipto y fueron allá y Israel fue salvo por eso. Y dice el versículo 5. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Imagínense ese escenario. Imagínense que usted estuviera ahí fuera judío, estuviera ahí en el pueblo de Israel y Dios ven todos los milagros, las 10 plagas. Piense, porque esto tiene que ver con servir al Señor, recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Usted estuviera ahí, ven esas 10 plagas caer sobre el pueblo de Egipto por ti. Y luego Faraón lo deja ir y se van. Y cuando se van, que están entre el desierto y el mar Rojo, viene el ejército completo de Faraón atrás de usted. El escenario dice en Éxodo, capítulo 13, capítulo 14, que el pueblo empezó a gritar y a decir, ¿para qué nos sacaste de aquí? ¿Para que nos maten aquí en el desierto? Y Moisés se volvió al Señor y le dijo, Señor, estaba orando el Señor para que lo librara. Y el Señor lo que le dijo, óigame, ¿por qué clamas a mí?
Dile al pueblo que marche. ¿Que marche a dónde? Mira el mar aquí. Que me meta el mar nadando y cruce el mar nadando. Me imagino a la gente pensando. Y eso es lo que pensamos nosotros muchas veces. Seguimos leyendo. ¿Se acuerdan que el mar se abrió, verdad? Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo les entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y lo destruiste de delante de vosotros. Ahí hubo una lucha, una guerra, y yo le estoy poniendo el contexto de todo lo que está diciendo aquí. Cuando ellos salieron, que estaban en el desierto, se encontraron con un ejército llamado del rey Amalek. Y el pueblo, dice las escrituras, peleó contra Amalek. Y mientras Moisés, que estaba en el monte, tenía los brazos alzados, el pueblo de Israel ganaba a Amalek. Pero cuando Moisés descaía, Amalek prevalecía contra Israel. Luego que Aarón y Hur ayudaron a Moisés a levantar las manos, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Por la ayuda del Señor. El Señor hizo que derrotaran a Amalek. Seguimos. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, del versículo 9 estoy, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaán, el que le habló la mula, ¿se acuerdan que le habló a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijese? Mas yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Dios cambió la maldición en bendición. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra nosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, todas esas naciones, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, esto es las avispas, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Toda esta lectura la hicimos, y el recuento de esto para ver el por qué Josué le dice al pueblo: elijan quién van a servir. Mira todo lo que él ha hecho por ustedes. ¿Y qué hicieron los ídolos por el pueblo de Israel? Nada. Cuando ellos vivían con los ídolos de sus padres allá en Egipto, estaban esclavizados, en miseria, en pobreza. Pero Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hace Dios por nosotros? Nos rescata de la esclavitud de este mundo. ¿Qué dice el Salmo 103? Salmo 103. No está ahí en la diapositiva, pero búsquenlo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. El 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. El Señor nos rescata. Esto lo podemos ver nosotros, que pasó a Israel en los versículos 5 y 6, cuando lo sacó, lo rescató de Egipto. También el Señor nos defiende cuando nuestros enemigos nos atacan. Es decir, cuando este mundo se pone agrio, cuando Satanás, que anda como el león rugiente buscando a quien devorar, y está buscando devorarlo a usted si se descuida, y devorarme a mí si me descuido, con el Señor. Cuando estamos con Dios, cuando estamos con el Señor, Él es quien nos defiende. El Señor es quien convierte las maldiciones, las maldades,
en bendiciones. Y qué mayor bendición que tener a Cristo en nuestras vidas. Nosotros, antes de yo tener los 15 años que fue cuando entregué a Cristo, mi vida era una maldición constante. Quizás no lo veía así, pero sí era una maldición. Y al final, si moría, iba a ser la peor maldición. La eternidad sin Dios, condenado al infierno. Pero qué mejor bendición que tener a Dios, a Cristo en nuestras vidas. Cuando usted, joven, se entrega al Señor, elige servir al Señor, no importa lo que le pase aquí en este mundo. La bendición es el tener a Cristo, es el tener al Señor en su vida. ¿Y qué otra cosa? Como dice del versículo 11 al 13, Dios nos da la victoria. ¿Qué nos dice Romanos? Romanos el capítulo 8. Romanos 8 nos dice a nosotros lo siguiente. Versículo 34. Desde el versículo 32 dice, el que no escatimó, 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aún usted sigue dudando con quién le irá mejor cuando elija. Dios es quien nos da la victoria, siempre. Número 3, y tranquilo, muchachos, ya vamos terminando, digo yo. Nos toca elegir. Usted que dijo que ya se entregó a Cristo, recibió a Jesús como su Señor y Salvador, se ha arrepentido, que es cristiano y todo eso, querido joven, te toca elegir servir a Dios. La elección es personal. Tú no puedes elegir servir a Dios por mí, ni yo puedo elegir servir a Dios por ti. Esa es una decisión personal. Y volvemos al versículo que leímos. El primer versículo que leímos. Los primeros, que es el versículo 14 y 15 de Josué. Te toca elegir a ti, joven. Me toca elegir a mí. Ahora pues, luego de tú ver que el Señor es bueno contigo, luego de ver que el Señor te rescata de la esclavitud, del pecado, de la maldad, luego de ver que el Señor te convierte la maldición en bendición, luego de ver que el Señor a ti te da la victoria, teme a Jehová. Sírvele con integridad y en verdad. Quita cualquier Dios que tú tengas en tu corazón, cualquier cosa que te aparta del Señor, quítalo de tu vida, quítalo de tu corazón, quítalo de tu alma. Sirve al Señor. Y el versículo 15, ¿qué nos dice? Y si a ti te parece mal servir al Señor, si no te parece bien servirlo, ahí está la puerta. Has perdido el tiempo de estar aquí sentado escuchando esto. Porque es uno o es el otro. Si te parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Joven, no salga de aquí sin escoger a quién van a servir. Si van a servir a los dioses, a los ídolos mundanos, si te vas a servir a ti mismo o vas a servir al Señor, escoge. Yo espero que
O esperamos que la decisión sea la de Josué. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Yo espero que la decisión tuya sea, yo voy a servir al Señor. Por último, vayamos al Evangelio de Juan. No quería irme sin este texto de las Escrituras. Capítulo 6, versículo 60. Luego que el Señor le habla largo y extendido a un grupo de gente que le estaba buscando. Como están ustedes aquí escuchando la palabra del Señor y todo eso. Este grupo de gente estaba buscando al Señor. El Señor había hecho un milagro de convertir de los 5,000 panes, los panes en 5,000 personas, ¿se acuerdan? Y dice que Jesús pasó al otro lado y que la gente le siguió donde estaba Jesús. Jesús le dice, oye, ustedes no me están siguiendo a mí por el milagro, es por los panes que yo le di. Y empezó a hablar que Él es el pan de vida, que si tú no te lo comes, no va a tener vida en ti. Si no te lo bebes, no bebes su sangre, hablando de su sacrificio que iba a hacer más adelante, no iba a poder tener la vida. Y en el versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende a ustedes? Y lamentablemente estamos viviendo como dicen por ahí, la generación de cristal, que todo le ofende a todo el mundo. Y hay jóvenes que se ofenden cuando le dicen la verdad de la palabra del Señor. Algunos de ustedes se ofenden cuando le dicen la verdad. Yo mismo me he ofendido porque no nos gusta cuando estamos nosotros andando medio torcidos. Y vienen y alguien viene, mira, Frankel, tú, eso que tú dijiste, eso que tú hiciste no está bien. ¿Cuál es la primera reacción? Sí. Siempre está metiéndote en mi vida. Oye, no me moleste. Para no decir la otra palabra. Esa es la reacción la primera reacción que tomamos. ¿Te ofende todo lo que hemos hablado hoy? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es lo que da vida, la carne para nada aprovecha, joven. Eso es lo que dice aquí. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Igual aquí mismo. Dios sabe quiénes de ustedes están escuchando la palabra del Señor hoy y no van a hacer nada con eso. También sabe quiénes sí van a poner en práctica, a creer lo que se está hablando hoy. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, dice aquí, se volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren ustedes volverse atrás? ¿Se quieren ir? Jóvenes, ¿se quieren ir aquí ya? La puerta está abierta, como le dije ahorita, ustedes se pueden ir, no hay problema. Bueno, conmigo no hay problema, con el Señor sí. ¿Se quieren ir ustedes también? Y la respuesta de Pedro en el versículo 68 es la respuesta que ojalá esté en nosotros. Le respondió Simón Pedro, dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Joven, le voy a decir algo. Ciertamente hablamos de elegir servir al Señor, de elegir a quién servir, pero viendo las opciones, ¿a quién vamos a ir? O sea, ¿a quién iremos? Si solamente Cristo es quien tiene la palabra de vida, es quien nos da vida. ¿A quién iremos? Si solo Cristo es quien nos da la salvación. ¿A quién iremos? Si solo Cristo es quien nos da la paz, aún en medio de las pruebas, las dificultades, los problemas.
¿A quién iremos si solo Jesús tiene palabra de vida eterna? ¿A quién irás tú? ¿A quién vas a elegir para servir? Dígame, joven, piense en su corazón, no salga de aquí sin elegir al Señor Jesús. Jesús, para terminar, le dijo a Pedro lo siguiente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los dos y uno de vosotros es diablo? Hablando de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Lamentablemente, siempre en el grupo hay uno que, a pesar de ver que le conviene servir al Señor, prefiere servirle al mundo. Espero que tú no seas este. Vamos a orar para terminar. Y si alguno de ustedes hoy, joven, el Señor le ha hablado a su corazón y quiere entregarse a Cristo, luego que terminemos puede acercarse a alguno de nosotros y hablar. El pastor Argeli, Tito, yo estoy aquí, algunos de los demás jóvenes que están acá, y conversar si usted quiere entregar su vida al Señor. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos porque tú nos permites no solo estudiar tu palabra, sino reflexionar, Padre Santo, de a quién servimos o a quién vamos a servir. Oh Padre amado, obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Lo que ya hemos creído en ti, Padre bendito, ayúdanos, fortalécenos en este mundo lleno de maldad, lleno, Señor Dios, de peligros contra nuestra fe. Y queremos la fortaleza tuya para seguir batallando, Señor, y seguir siempre eligiendo agradarte a ti y servirte a ti en medio de la presión mediática de este mundo, Señor. Oh Padre, ayúdanos, por favor. Ruego por los jóvenes aquí presentes que aún no han entregado tu vida a ti, para que sea tu Espíritu Santo quien le dé la convicción de pecados, de que están perdidos sin Cristo Jesús. Y que la luz del Evangelio les resplandezca a ellos, para que vengan a Cristo en arrepentimiento, se conviertan de los ídolos al Dios viviente, de las tinieblas a la luz que es Cristo Jesús, oh Señor. Oh Padre Santo, salva en medio nuestro a jóvenes, a algunos de estos jóvenes que aún no se han convertido a ti, oh Padre bendito. La salvación te pertenece a ti, por eso lo ponemos en tus manos, oh Señor. Gracias, oh Dios bendito, te damos en el nombre de Jesús. Amén.